El lawfare en el continente más vigente que nunca, me refiero al juicio que fue dictado en contra del expresidente Rafael Correa. ¿Cuál es su interpretación desde su perspectiva, doctor? Es un tema muy complejo, muy complicado, pero si pudiéramos resumirle a la gente qué significa el lawfare, es básicamente la judicialización de la política. Es decir, que los nuevos funcionarios en el gobierno intentan, apoyados por empresarios y apoyados por medios de comunicación, vinculados generalmente a las élites que históricamente han dominado ese país, en Ecuador, intentan ganar por la vía judicial lo que difícilmente podrían ganar en las urnas a través de competencias democráticas equitativas. ¿Y a qué me refiero? Que si bien aunque el actual presidente Lenín Moreno llegó al Ecuador ganando su propia elección democráticamente, y que además llegó a respaldado por el expresidente Rafael Correa, del cual había sido su vicepresidente y con el cual había siempre formado parte de los cuadros de poder en la administración correísta, incluso que fue en la fórmula a las elecciones con Jorge Glass, que además había ganado como vicepresidente, pero que a los 6 meses lo destituyen y lo encarcelan. El lawfare tiene que ver con todo este ataque, todo este linchamiento mediático que este señor Lenín Moreno, que a todas luces va a pasar al basurero de la historia como un gran traidor, como un gran impostor y como un antipatriota, y se lo digo como mexicano, sin ser ecuatoriano, pero observando lo que ha pasado en la realidad ecuatoriana, y que además se ha puesto literal al servicio de las élites ecuatorianas, pero también al servicio de las élites económicas y financieras del mundo. ¿En qué sentido? Primero, desbaratando todos los programas sociales que habían fortalecido a la clase media, el desarrollo humano, el modelo educativo que tenía Ecuador en los 10 años que le anteceden con Rafael Correa. Segundo, repartiendo la riqueza de forma diferente para volver a favorecer a las élites que históricamente se habían beneficiado, por ejemplo, de la extensión de impuestos, por ejemplo, de la licitación de grandes obras y, por ejemplo, de grandes contratos con el gobierno, muchos de ellos sin licitación. Pero además, también impulsando reformas políticas, Orlando, que le restaran fuerza a la gente cercana al expresidente Rafael Correa, pero también al mismísimo presidente Rafael Correa. A mí me irrita bastante cuando escucho que Lenín Moreno dice que en la época de Rafael Correa había corrupción, había ineficiencia policial, había falta de inversión en la salud, y uno se pregunta, ¿y qué estabas haciendo tú si eras el vicepresidente? ¿En dónde Doctor, estaba? doctor, una consulta y una pregunta ahí. Sí. ¿Por qué se da esta con tanta efectividad y con tanta eficacia? ¿O es tan eficaz las leyes en los diferentes países? Y por citarle algunos, el juicio a Lula da Silva, posterior a eso a Dilma Rousseff, a Cristina de Kirchner, Evo Morales, hoy en día Rafael Correa. Es tanto así que en el Ecuador, después de dictar una orden nacional de una cuarentena para evitar la propagación del virus, se reúne fiscalía y poniendo en riesgo las vidas de los jueces y de los integrantes de esa fiscalía para sentenciar. Entonces, detrás de eso no es que simplemente hay un objetivo sacar de la palestra política a una persona que, si bien es cierto, el pueblo le brinda todo el apoyo. Pues más que a una persona, es a la ideología o a la propuesta de desarrollo que representa esa persona. Todo lo que usted me mencionó son los expresidentes progresistas de los que habíamos hablado, que habían sembrado la esperanza de tener modelos de gobierno en nuestros países en América Latina centrados en la sociedad. Lula, Dilma, al mismo, mire, una cosa tan irónica lo que pasó con Dilma Rousseff, que la sacaron acusándola de un acto de corrupción que nunca le pudieron probar. El mismísimo Lula da Silva, quien lo sentencia para inhabilitarlo políticamente para que no pudiera competir contra Bolsonaro. Finalmente, después, siendo un juez federal de un poder supuestamente independiente en Brasil, como es el judicial,
termina después de subordinado de Bolsonaro, con una trama ahí de control de intereses muy temerarios, ¿no? De conflicto de interés. ¿Qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el lawfare de Ecuador? O sea, lo que origina esta tercer tema del eje de temas a abordar. Tenemos en el año 2018, yo ya había mencionado este linchamiento mediático constante de una prensa que en Ecuador siempre hablaba de que Correa era un dictador y que era una especie de, es decir, a su liderazgo le decían que era dictador, pero al entreguismo de Lenín Moreno le dicen que es diálogo entre las élites, el diálogo necesario para sacar al país adelante, pero resulta que el país ni ha crecido como se esperaba, ha puesto jerárquicamente por encima del interés nacional el pago de la deuda, la contratación de más deuda del Fondo Monetario Internacional, y decíamos, no ha distribuido equitativamente la riqueza en 3 años. Eso por un lado, pero ¿cuál es, digamos, la cereza del pastel que genera indignación con el caso de Lenín Moreno? Que de alguna manera la manera tan ineficiente en la que se está enfrentando la pandemia, que se está convirtiendo en una gran crisis humanitaria en Ecuador, tiene que ver con esto, que en lugar de concentrarse en combatir estratégicamente el COVID en Ecuador, se están concentrando en terminar de aniquilar a todo lo que huele a Rafael Correa y hasta el mismo Rafael Correa, porque usted recordará, Orlando, que en el año 2018 se da esta consulta pública que a todas luces es inconstitucional, en donde se crea un consejo, y este consejo lo que hace es poner al Poder Ejecutivo por encima del Poder Judicial. Se cambian a 150 autoridades de control en el Poder Judicial, se cambia el Consejo de la Judicatura, se le barre al Consejo Constitucional y al Consejo Electoral, hay cambio de jueces, fiscales, superintendentes, y que también tiene que ver con otra cosa muy importante que hacía muy bien el Ecuador de Correa, que está haciendo muy mal el Ecuador de Lenín Moreno. Profesionalizó el Poder Judicial y hubo un aumento importante en el número de jueces que entraban por concurso, y eso evitaba la práctica nepótica, que los parientes familiares, como sucede en México todavía. Igual En sucede en Ecuador, Ecuador, el nepotismo sigue existiendo, la pero infinidad de familiares de algunos dirigentes políticos, de algunos que se han prestado para ciertos líderes políticos, igual sigue existiendo, doctor. pero con Rafael Correa se empezó a disminuir. Con Lenín Moreno, en estos 3 años que lleva de gobierno, empezó otra vez a reducir el porcentaje de jueces que entraron por concurso, ya solamente quedaron el 40%. O sea, si hubo un retroceso de algo que se había estado combatiendo. Entonces, este lawfare tiene que ver o tiene como resultado que una vez que tienes desde el Poder Ejecutivo amarrado también al Poder Judicial, entonces puedes ordenarle que con un supuesto apego al Estado de Derecho puedan fincarle delitos a alguien y entonces sentenciarlo y condenarlo, que tiene que ver justamente con los 8 años de prisión, de condena que le acaban de dar a Rafael Correa, pero no conformes con eso dicen, Rafael Correa es tan popular que si regresa y participa y contiende en las elecciones venideras en Ecuador, o sin que lo haga directamente, solamente con que diga que apoya a tal o cual candidato, o que reviva Alianza País, por ejemplo, tiene la capacidad para que la gente pueda votar por esa opción, y más en este contexto de crisis al que si llega a terminar su administración Lenín Moreno, que lo ha hecho muy mal y que parece que tiene un nivel de aceptación de menos de 2 dígitos actualmente, pero a lo que voy es a que no conforme con quererlo meter a la cárcel por 8 años a Rafael Correa, lo quieren inhabilitar políticamente por 25 años, matando toda esperanza de que él o la gente cercana a él pueda tener la capacidad de ser populares ante la gente, y si fuera así, legalmente los tienen impedidos, porque además con Rafael Correa sentenciaron a otras 16 personas, si mal no estoy, se lo acusa de cohecho, se le acusa de haber construido una red de corrupción y de sobornos de un gasto estimado de 7 a 21 millones, además con delitos como muy burdos, ¿no? Y por otro lado, el máximo Tribunal de Justicia de Ecuador intenta legitimarse diciendo que es un poder completamente independiente del Poder Ejecutivo, cuando sabemos que hay un conflicto de interés entre muchos de estos jueces que ya no entraron por concurso y que son cercanos a miembros del gabinete de Lenín Moreno. O sea, pues sí se hizo algo medio descarado, pues.
pero la idea o la finalidad es enterrar toda posibilidad de que alguien que puso la fuerza del Estado ecuatoriano al servicio de la sociedad no regrese, porque eso implica que nuevamente los potentados vuelvan a pagar impuestos y que los medios de comunicación tengan que ceder parte de su tiempo al tiempo de información del Estado. Entonces, es complicado el lawfare, pero a grandes rasgos es eso, Orlando. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Agradecerle infinitamente por su participación en este programa Punto de Vista Global. Doctor, le comprometo para seguir analizando otros temas en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, un abrazo. Cuídese a su familia, cuide a su familia, por favor. Muchas gracias, Orlando. Encantado de la vida.